Hola, hola, bienvenidos a En Línea con Jesús. Mi nombre es Paulo y hoy vamos a estar leyendo un libro que se llama El fin de los tiempos, una explicación para todos. Está escrito por el doctor Samuel Waldron. Él es un catedrático en Kentucky de teología sistemática. También ha sido pastor, no sé si sigue haciendo ya. Vamos a empezar. Ahora sí. Parte uno. ¿Qué edad tiene tu escatología? Capítulo uno. Se necesita una escatología del Evangelio. Este es un libro sobre profecía cristiana, técnicamente llamada escatología, una palabra que significa la doctrina o el estudio de las últimas cosas. Es por lo tanto un libro sobre lo que muchos llaman profecía bíblica. Es un libro teórico, es un libro escrito a raíz de varias convicciones profundas, que la escatología es profundamente importante, que el sistema escatológico de la Biblia es básicamente simple y que las perspectivas populares de la profecía en nuestros días son profundamente no bíblicas. Más de 2 décadas en el ministerio cristiano y una vida entera en las iglesias evangélicas me han convencido de que hay dos actitudes frecuentes hacia la escatología o la profecía en nuestros tiempos. Podemos personificar dos actitudes frecuentes en dos personas míticas: fascinados Fran y práctica Pam. Los Fran representan a todos los fanáticos fascinados con la profecía. Los Pam encarnan a aquellos que están quemados y hastiados por la escatología. Fran se ha leído cada una de las series multivolumen de novelas sobre los últimos días que comienzan con la titulada Dejado atrás. Observa los acontecimientos en Oriente Medio, principalmente en Israel, y en el mundo con un entusiasmo que lo deja sin respiración, buscando señales sobre la llegada de los últimos días y de la tribulación. Por otro lado, Pam tiene una inclinación más práctica y no consigue ver mucha utilidad para la vida cristiana en esta fascinación. Su actitud es: olvídate de la profecía, enséñame algo práctico para el hogar y la familia. Pam es una será milenarista, porque todo será como tenga que ser al final. Así que, ¿por qué preocuparse? Mi convencimiento es que el problema doctrinal que ha infectado tanto a Frank como a Pam son la misma cosa. Es el responsable de ambas actitudes. Este problema es el divorcio práctico del Evangelio de Cristo y la escatología en las perspectivas proféticas populares de nuestros días. La idea es, y yo he escuchado decir esto, nosotros predicamos el Evangelio para que la gente se salve. Una vez que son salvos y si están interesados en una doctrina cristiana más profunda, podemos enseñarles de profecía. En tales perspectivas, el divorcio del Evangelio y la escatología están claramente implícitos. No es de extrañar que con esas ideas en la calle uno cabe con los fascinados Franks, por un lado, y por el otro con los prácticas PAM. No obstante, el hecho es que la escatología popular que se enseña ampliamente en las iglesias evangélicas en nuestros días realmente tiene comparativamente muy poco que ver con el Evangelio de Cristo. En la iglesia evangélica en la que yo me crié se enseñaba la profecía con frecuencia. Una de las cosas que recuerdo intensamente que se enseñaba era la edad de la iglesia en la que vivimos era una gran paréntesis en la profecía bíblica. Un periodo de misterio imprevisto por la profecía bíblica acabaría con el rapto de la iglesia por la venida secreta de Cristo en el aire antes del periodo de la gran tribulación. Puesto que esta venida era inminente, es decir, que puede ocurrir en cualquier momento, no estaría precedida por ningún acontecimiento profético. Solo con este rapto secreto se pondría en marcha de nuevo el reloj profético. Con el rapto secreto de la iglesia, los acontecimientos importantes de la profecía bíblica comenzarían a desplegarse. Estos incluían la aparición del anticristo y su imperio mundial, la reedificación del templo en Jerusalén, una tribulación de 7 años, una aparición gloriosa de Cristo y un reinado de 1000 años de Cristo en la tierra. Todo ello teniendo que ver con el otro pueblo de Dios, el terrenal, la nación judía, no con su pueblo celestial, la iglesia.
Recuerdo haberme sentido decepcionado por vivir en un periodo tan vacío o desprovisto con respecto a la profecía bíblica. Ahora bien, yo no era el único enseñado en ese sistema. Por aquel entonces dominaba las iglesias evangélicas, a pesar de muchas críticas, aún mantienen su popularidad. Desde novelas, bestsellers, a películas repletas de efectos especiales asombrosos, aún dominan la imaginación cristiana en nuestros días. Tal sistema de profecía realmente tiene muy poco que ver con el Evangelio de Cristo. No nos sorprende que la reacción del público cristiano sea de fascinación o de irritación. Si la iglesia es un paréntesis misterioso en la historia del mundo, y si el reloj profético solo comienza a marchar de nuevo con el rapto de la iglesia sin peligro a la dicha del cielo, y si la profecía bíblica es realmente acerca del plan de Dios para los judíos, entonces la reacción de los cristianos solo puede ser de fascinación por lo especulativo, por un lado, o de irritación por lo práctico, por el otro. Este libro provee una presentación simple, pero sistemática de la escatología cristiana. Mostrará que este sistema popular es erróneo y sin base bíblica en todas sus características distintivas. Esto sorprenderá a muchos lectores que pensarán que es una afirmación increíble, pero recuerda al niño que exclamó que el precioso conjunto nuevo del emperador realmente no lo era. Si tienes paciencia conmigo y me prestas oído bíblico, tal vez adoptes la misma opinión sobre la ropa del emperador. En contraste con el emperador desnudo, mi esperanza con este libro es que provea a los cristianos un conjunto de vestidos escatológicos. Este conjunto de vestidos proféticos no es una enseñanza que vaya más allá del Evangelio ni está apegada a él de manera artificial. El Evangelio cristiano tiene todo que ver con la escatología y la escatología tiene todo que ver con el Evangelio cristiano. Lo que quiero decir brevemente es esto. Jesús habla del objetivo de la escatología como la regeneración en Mateo 19:28. Pedro llama a la restauración de todas las cosas en Hechos 3:21. Pablo habla de ella como la creación, libertada de la esclavitud de corrupción, Romanos 8:21. La escatología tiene que ver con el llevarla a la creación y a la humanidad a su destino original propuesto por Dios. La escatología tiene que ver con la derrota de los propósitos destructivos de Satanás y con la victoria de los propósitos redentores de Dios. La escatología, por tanto, tiene todo que ver con el Evangelio que proclama el propósito de Dios de por medio de Él, de Cristo. Reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo vemos en Colosenses 1:20. La profecía bíblica, pues, no tiene que ver con ninguna otra cosa que no sea el Evangelio de Cristo. Tiene todo que ver con la cruz de Cristo, con la iglesia de Cristo y con la venida de Cristo. Eso sería algo, ¿verdad? Una escatología simple, bíblica. Supón que el emperador realmente no tiene vestiduras. Supón que la profecía realmente es acerca de Cristo, su cruz y su iglesia. Escucha al niño, mira al emperador y examina la Biblia por ti mismo. Vamos a terminar el capítulo 2 también. Capítulo 2. Pero ¿cómo puede todo el mundo estar tan equivocado? Terminé el primer capítulo instándote a mirar de nuevo y con cuidado lo que la Biblia dice sobre la escatología. No obstante, antes de que podamos comenzar este estudio, debemos encarar el problema sugerido por el título de este capítulo. Muchos se preguntarán cómo tantos cristianos sinceros pueden estar tan equivocados. Antes de que responda a esa pregunta, déjame que aclare que yo creo que los que mantienen la perspectiva de la profecía en cuestión son cristianos. No estoy atacando el carácter cristiano de aquellos con los que difiero. Tengo una gran deuda con muchos de los que sostienen la perspectiva que estaré criticando. El hecho de que sean cristianos no significa, no obstante, que estén en lo cierto, ni que nuestras diferencias no tengan importancia. Los corazones de algunos hombres son mejores que sus cabezas. Lo que hay en sus cabezas aún puede ser peligroso para los demás. Puesto que creo esto, debo hacer un trabajo concienzudo de convencer a la gente del error de la perspectiva popular. Por supuesto, esto debo hacerlo principalmente por medio de abrir la enseñanza clara de la palabra de Dios. No obstante, antes de hacer eso debo intentar eliminar un prejuicio a favor del punto de vista popular y contra lo que voy a enseñar.
La perspectiva que voy a criticar ha sido popular durante las últimas décadas en la iglesia cristiana. Esto hace que a muchos les parezca la perspectiva histórica de la iglesia cristiana. Por ello, cualquier otra cosa parece novedosa. Por lo tanto, para probar la validez de esta afirmación de la perspectiva profética popular de nuestros días, tendremos que estudiar un poco de historia de la iglesia. Estudiaremos la historia de la escatología de la iglesia respondiendo a la pregunta que da título a este capítulo. ¿Cómo puede todo el mundo estar tan equivocado? Aquí está la primera respuesta. Realmente, la perspectiva tan popular hoy solo es una de las 4 perspectivas que han sostenido y que sostienen los cristianos evangélicos. La perspectiva profética popular hoy tiene un nombre, se llama dispensacionalismo, o más completamente, premilenarismo dispensacional. Bueno, aquí sí voy a explicar un poquito. Antes de Israel nacional, hay otras dispensaciones, otros tiempos, ¿verdad? Pero aquí el autor solamente se enfoca en la dispensación de la ley. En esta dispensación, es el pueblo de Israel, ¿verdad? El escogido, viene Jesucristo, muere y resucita y es ascendido a los cielos. Entonces empieza la edad de la gracia, la edad de la iglesia. Ahora, en esta era hay un misterio de la iglesia gentil en donde se supone que solamente los gentiles son salvos, pues, pero también hay judíos cristianos, ¿no? A decirlo así. Ahora, cuando sea la segunda venida, algunos dicen que no es la segunda venida, o cuando venga el rapto secreto, antes de la tribulación, por eso se le llama pretribulacional, la iglesia va a ser arrebatada. Aquí arribita van a pasar 7 años y aquí abajo 7 años. Aquí abajo 7 años van a estar la gran tribulación, en donde toda la nación de Israel va a ser salva. Y los hombres gentiles que sean decapitados de sus cabecitas van a tener salvación. Bueno, en estos 7 años aquí arriba en la iglesia se va a casar con el Cordero. Van a ser las bodas del Cordero. Aquí también arriba va a estar el tribunal de Cristo, donde van a ser juzgados los buenos, ¿verdad? Y todos van a recibir sus coronas y sus recompensas. Luego va a ser la tercera venida de Cristo, o lo que otros dicen que es la segunda venida, porque esta venida no contó. Ahora sí va a ser revelado en gloria, va a venir con todos sus santos, aparte de los ángeles, que son los santos que dice la Biblia, vienen con los santos muertos. Es mucho como la católica, pero bueno, vienen con la iglesia, ¿no? Aquí en las nubes. Y en este momento, aquí abajo, está el juicio de las naciones. Los buenos, o sea, los que fueron decapitados o los de Israel, van a hacer van a ser juzgados como buenos y los malos van a ser juzgados también. Dice la Biblia que los van a mandar al fuego, pero aquí todavía no. Entonces, después de eso, van a ser 1000 años. 1000 años en donde los cristianos gentiles van a tener un cuerpo glorificado. Y los israelitas y los hombres que murieron decapitados van a tener un cuerpo normal y van a poder reproducirse. Entonces, aquí dicen que aún los escogidos van a ser engañados, que van a haber hombres glorificados y hombres terrenales. Afuera del campamento de la Nueva Jerusalén, Satanás va a ser desatado poco antes de los 1000 años y va a convencer a todas las naciones de atacar al campamento de Jesús, ¿no? Y después de los 1000 años
Viene el Armagedón, un fuego del cielo acaba con Satanás y con todos. No, voy, vamos a seguir leyendo. Dice, el premilenialismo dispensacional, como sugiere este nombre, es una forma de premileniarismo. El premilenialismo es la perspectiva de que Cristo ha de volver antes del milenio profetizado en Apocalipsis 20. El término milenio simplemente es un periodo de 1000 años, literales, ¿no? Los 1000 años de Apocalipsis 20 es un tiempo en el que Cristo reina y Satán es atado. Los premilenialistas afirman que esto significa un reinado personal y físico de Cristo en la tierra durante 1000 años, literales, después de que regrese. El premilenialismo dispensacional es la forma de premilenialismo que enfatiza que la historia está dividida en diferentes dispensaciones. Por supuesto, todos los cristianos, no importa cuál sea su persuasión escatológica, están de acuerdo en que en algún sentido esto es verdad. El dispensacionalismo es más específicamente el punto de vista de que Dios está llevando a cabo programas alternativos en esas distintas dispensaciones, como el diagrama anterior sugiere. Dios prosigue alternativamente su plan para la nación judía y por otro lado su plan para los gentiles y la iglesia. Íntimamente relacionados con este plan dispensacional de la historia y de hechos incorporado en él está la teoría del rapto secreto de la segunda venida de Cristo. Esta teoría, especularmente popularizada por los efectos especiales de las películas recientes, la perspectiva de que el regreso de Cristo será en dos fases. La primera de estas dos fases será secreta y sacará a la iglesia del mundo antes de la gran tribulación. La segunda será gloriosa y pondrá fin al reinado del anticristo y marcará el comienzo del reino milenario de Cristo con la nación judía sobre el mundo. Es importante enfatizar que la característica única y distintiva del dispensacionalismo es la separación constante entre Israel y la iglesia que mantiene. A esto se le llama la distinción Iglesia-Israel. Este es el punto que distancia más claramente al premilenialismo dispensacional de la siguiente perspectiva de escribir. Esta perspectiva es llamada con frecuencia premilenialismo histórico o del pacto o federal, que es básicamente lo mismo, pero el problema es que no existe un periodo de 7 años de la gran tribulación. Aquí no hay una segunda oportunidad para los cristinos, para los de medias tintas. Aquí simplemente viene el Señor Jesucristo, acaba con Satanás, lo ata a Satanás, después hay 1000 años y después lo manda al lago de fuego. Esta perspectiva sostiene, en común con el dispensacionalismo, una perspectiva premilenaria de regreso de Cristo. El premilenialismo, como se acaba de observar en la perspectiva que dice que Cristo ha de regresar antes del milenio profetizado en Apocalipsis 20, el nombre premilenialismo histórico es por supuesto tendencioso. Afirma que esta perspectiva es el premilenialismo histórico que se encuentra más antiguamente en la iglesia. Implícitamente afirma que el dispensacionalismo no ha de identificarse con el premilenialismo que se encuentra con los primeros siglos de la historia de la iglesia. Esta afirmación será examinada más adelante en este capítulo. Esta perspectiva ha sido llamada premilenialismo del pacto federal. El nombre premilenialismo del pacto asocia esta forma de premilenialismo con la teología del pacto. Este nombre enfatiza que esta forma de premilenialismo no separa a Israel de la iglesia de la manera que lo hace el dispensacionalismo. En lugar de eso, ve a la iglesia como el nuevo Israel de Dios. Rechaza la distinción iglesia-Israel del dispensacionalismo. Eso implica que rechazar esta distinción, esta forma de premilenialismo, también rechaza la teoría del rapto secreto construida sobre ella. Ahora, vemos esta tabla, ¿no? Premilenialismo histórico y dispensacional. ¿Cuál es la diferencia, no? El premilenialismo histórico de este lado y el premilenialismo dispensacional de este lado. Ahora, la iglesia, dice el histórico, es el verdadero y nuevo Israel, que dice el dispensacionalismo, que la iglesia es distinta a Israel. Ahora, hay un regreso y después una tribulación. Dice, el regreso está en dos fases.
con el rapto secreto y la venida pretribulacionista primero. O sea que aquí, en el post-tribulacional, pasa a la tribulación la iglesia. Ahora, vamos a ver otro punto. Amilenialismo. Literalmente significa no milenialismo. En un sentido este nombre es preciso y en otro no lo es. Es preciso en que el milenio ha sido definido usualmente como una gran edad de oro de bendición material sobre la tierra antes del estado eterno, en el cual el mal es contenido y la justicia es triunfante. Es cierto que en ese sentido el amilenialismo no sostiene un milenio. No obstante, los amileniaristas son cristianos que creen en la Biblia y ven Apocalipsis 20 como verdad divina. De este modo creen que en el milenio de Apocalipsis 20 y asocian este periodo de tiempo con la edad del Evangelio o de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Enseñan, en consecuencia, que Cristo regresa después de este milenio se ha completado. A su regreso ocurre el juicio general y la resurrección general y comienza el estado eterno. Ahora, en la gráfica del amilenialismo tenemos la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo. Todo esto es el milenio y regresa Cristo y aquí se hacen los tres juicios. El juicio del trono blanco para los malos, el tribunal de Cristo para los buenos, que es lo mismo que el juicio de las naciones. El juicio de las naciones es para los buenos, o sea, el tribunal de Cristo. El juicio de las naciones también es para los malos, o sea, el tribunal el juicio del trono blanco. Entonces aquí aparecen los tres juicios y después de esto ya el estado eterno. Ah, por cierto, se me olvidó. Aquí están los tres juicios, ¿no? Cuando la iglesia es arrebatada, arriba en el dispensacional está el juicio el juicio del tribunal de Cristo para los buenos. Cuando viene Cristo es el juicio de las naciones para los buenos y los malos de aquí. Y terminando en el lago de fuego es el tribunal, el juicio del trono blanco para los malos. Entonces, también tienen sus definidos sus juicios, solamente que de manera dispersas en tiempos. Ahora, el postmilenial. Aquí están pasando el milenio ellos. El detalle es de que primero va a haber persecución y humillación para la iglesia y después va a haber exaltación. O sea, que Cristo va a regresar hasta que la iglesia sea exaltada, hasta que la iglesia gobierne el mundo. Hasta ese momento, los postmileniales piensan que va a ser el regreso de Cristo, ¿verdad? Y después el estado eterno. Postmilenialismo. Como su nombre indica, enseña que Cristo regresará después del milenio. Post es la preposición latina para después. En contraste con el premilenialismo, cree que en esta gran edad de oro es producida por medios espirituales antes del regreso de Cristo. Estas son las 4 perspectivas de la escatología que han sido y son sostenidas históricamente por los cristianos. Estas perspectivas milenarias pueden ser clasificadas de diferentes maneras. Pueden ser clasificadas por su manera de ver la relación de regreso de Cristo con el milenio. Observa que en ese sentido limitado el amilenialismo en un sentido postmilenial. Postmilenial. Ok. Entonces, este histórico va aquí y el amilenial va aquí. Solamente que aquí el autor, me imagino, o que se confundió o está distorsionada la tabla. Pero estos dos de arriba, dispensacionalismo e histórico son premileniales. Y los postmileniales son los amilenialistas y postmilenialistas. Dice,
También puede ser clasificado por medio de sus maneras de ver la relación de regreso de Cristo con una tribulación futura. Ahora, el único que dice que la iglesia no va a pasar la tribulación es el dispensacionalismo. Los post-tribulacionistas, o que si van a pasar la iglesia la tribulación, son los demás, el histórico, el amilenial y el postmilenial. Estas perspectivas también pueden ser clasificadas por vía de su manera de ver la relación de la iglesia e Israel. El único que hace una distinción de dos cuerpos, el único que piensa que existen dos pueblos, es el dispensacionalista. Y los que dicen que la iglesia es el nuevo Israel son todos los demás, el histórico, el amilenial y el postmilenial. Finalmente, estas perspectivas se pueden categorizar por vía de manera de ver un milenio futuro antes del estado eterno. El milenialismo a veces es llamado quiliasmo, ¿no? Entonces, los quiliasmos son los que creen que van a existir 1000 años literales, ¿no? Bueno, son, son los tres, y los que no creen que vayan a ser 1000 años literales son los amileniales. Ahora, el punto principal de esta visión general es mostrar que el dispensacionalismo no es la única perspectiva mantenida por los cristianos evangélicos. La idea de que si la perspectiva popular está equivocada, entonces la iglesia cristiana ha estado equivocada y asume algo que es simplemente erróneo. Los cristianos evangélicos hoy mantienen cada una de las perspectivas antes mencionadas. Cada una de las perspectivas analizadas anteriormente, con la excepción del dispensacionalismo, ha sido mantenida ampliamente por los cristianos en los siglos pasados. De acuerdo de que el dispensacionalismo es prominente en nuestros días, pero cada uno de los demás puntos de vista ha tenido su día en la iglesia. El premilenialismo histórico fue muy prominente durante un periodo de la iglesia primigenia. También fue prominente durante un periodo del siglo XIX. El amilenialismo fue realmente dominante en la iglesia desde el tiempo de Agustín, que murió en 430, hasta el siglo XVI, y el primer periodo de la Reforma. Agustín, Martín Lutero y Juan Calvino fueron amilenialistas. El postmilenialista fue sostenido ampliamente en los siglos XVII y XVIII por algunos de los más grandes evangélicos del momento, como Jonathan Edwards. ¿A dónde quiero llegar? El premilenialismo dispensacional no es la única alternativa cristiana. Ahora, otra respuesta, ¿verdad? Dice, realmente el dispensacionalismo que se enseña hoy es un desarrollo relativamente reciente en la historia de la iglesia. Muchos tienen la impresión de que el dispensacionalismo ampliamente extendido hoy es la perspectiva histórica de la iglesia cristiana. Esta impresión está tristemente equivocada y basada en una perspectiva extraordinariamente miope de la historia de la iglesia. Es cierto que los dispensacionalistas han hecho afirmaciones extraordinarias con respecto al premilenialismo de la historia de la iglesia primigenia. El célebre dispensacionalista, el Dr. Charles Feinberg, ha afirmado: toda la iglesia primigenia de los primeros 3 siglos era premilenialista, casi hombre por hombre. No obstante, hay 3 problemas con la afirmación del Dr. Feinberg. Primera, incluso si esta afirmación fuera verdad, le haría muy poco bien. Como hemos observado anteriormente, hay una gran diferencia entre el dispensacionalismo y el histórico. De hecho, en varios respectos, el histórico tiene tanto o más en común con el amilenial y el postmilenial que con el dispensacionalismo. Es indiscutible que el premilenialismo que se hallaba en la iglesia primigenia era histórico y no dispensacional en su carácter. La prueba de eso se encuentra en el primer padre de la iglesia en cuyos escritos se encontraron el premilenialismo. Este padre se conoce como Justino Mártir. Los escritos de Justino datan alrededor del año 160. Él era claramente un premilenialista. En su diálogo con Trifón el judío dice:
Pero yo y los demás que somos cristianos sensatos en todos los sentidos, estamos seguros de que habrá una resurrección de los muertos y 1000 años en Jerusalén, que será entonces edificada, adornada y aumentada, como los profetas Ezequiel, Isaías y otros declaran. La dificultad con el premilenialismo de Justino para el Dr. Feinberg es que en esta misma obra da testimonio explícito y reiterado de su completo rechazo de la característica esencial del dispensacionalismo, la distinción Iglesia-Israel. Uno de los principales temas de su diálogo con Trifón, el judío, es que los cristianos son el verdadero Israel de Dios. La siguiente afirmación del capítulo 11 es representativa de muchas. Dice, porque el verdadero Israel espiritual y los descendientes de Judá, Jacob, Isaac y Abraham somos nosotros los que hemos sido llevados a Dios por medio de este Cristo crucificado. Ninguno de los primeros premilenialistas manifiesta ningún entendimiento o compromiso con el distintivo crucial del dispensacionalismo, la distinción Iglesia-Israel. Segunda, la afirmación de Dr. Feinberg de que la iglesia primigenia era premilenialista, casi hombre por hombre, es simplemente falsa. Sabemos que es falsa por una serie de razones. En lo que podría decirse que son las dos referencias más antiguas al premilenialismo, está claro que algunos de los primeros cristianos no eran premileniarios. La primera referencia ya se ha mencionado en el mismo capítulo citado arriba, en el que Justino Mártir afirma su premilenialismo. Trifón, el judío, contrainterroga a Justino acerca de su creencia de que Jerusalén será reconstruida durante el milenio. Trifón pregunta si Justino está realmente en serio al afirmar una doctrina mantenida también por los judíos. Justino responde: Trifón, yo no soy un tipo tan miserable como para decir una cosa y pensar otra. Ya te admití anteriormente que yo y muchos otros somos de esta opinión, y creo que tal cosa tendrá lugar, como sin duda sabrás. Pero por otro lado, ya te he expresado que muchos que pertenecen a la fe pura y piadosa y son verdaderos cristianos, piensan de otra manera. En esta asombrosa afirmación, aprendemos que incluso en la iglesia primigenia hay personas que Justino veía como cristianos genuinos. Muchos que pertenecen a la fe pura y piadosa discrepaban con él acerca del asunto del premilenialismo. La segunda referencia a estas dos referencias tempranas al premilenialismo está asociada con el nombre de Papías, que afirmaba ser un discípulo de Juan el apóstol. Aunque ninguno de los libros de Papías sobrevive, algunos extractos de los mismos están registrados en la historia de la iglesia de Eusebio. Eusebio vivió desde alrededor del 260 al 340 después de Cristo. Eusebio intercala sus propios comentarios a lo largo de sus extractos de Papías. Comentario de Eusebio sobre Papías es relevante para nuestro punto. Por otra parte, la misma persona ha escrito otras cosas como habiéndole sido dada por tradición no escrita, entre ellas algunas parábolas extrañas e instrucciones del Salvador, y algunas otras cosas de naturaleza más ficticias. Entre ellas dice que habrá un milenio después de la resurrección de los muertos, cuando el reinado personal de Cristo será establecido en esta tierra. El comentario de Eusebio deja claro que él consideraba el premilenialismo de Papías como más que extraño y realmente ficticio. De ello queda claro que el propio Eusebio no era premilenialista. Esto es clara indicación de que la afirmación de Feinberg sobre la iglesia primigenia era premilenialista casi hombre por hombre en sus primeros 3 siglos está simplemente injustificada. La evidencia clara e importante pues contradice rotundamente la afirmación de Feinberg. La impropiedad de la afirmación de Feinberg se muestra en tercer lugar por el hecho de que el dispensacionalismo mismo es el que es novedoso de la historia de la Iglesia. Lejos de ser la posición histórica de la Iglesia, hay evidencias claras de que la forma peculiar del premilenialismo, conocida como el dispensacionalismo, solo se desarrolló en la primera parte del siglo XIX. He aquí brevemente lo que sucedió. El dispensacionalismo nació en la cuna de lo que hoy se conoce como el futurismo. Esto era una teoría de la interpretación de la profecía y especialmente del libro de Apocalipsis, que asignaba sus eventos principalmente a un periodo futuro de tribulación.
Se opone al preterismo que ve los eventos futuros como cumplidos principalmente en la destrucción de Jerusalén en el año 70 y al historicismo que los ve cumplido progresivamente en los eventos de la historia de la Iglesia. La génesis del futurismo entre los premilenialistas protestantes se debe remontar a la influencia de Edward Irving en 1826. Irving se hizo con un libro escrito por Emmanuel Lacunza. Es el primer libro dispensacional, que dice La venida de Cristo en gloria y majestad. Como se podría esperar de un convertido proveniente de un trasfondo jesuita. Emmanuel Lacunza era un católico jesuita. El método de interpretación profética utilizado por este autor era futurista. Mark Sever dice, en lo que concierne a los desarrollos que llevaron al surgimiento del dispensacionalismo, el significado principal de la obra de Lacunza estriba en su futurismo, con referencia a la interpretación del libro Apocalipsis, no solo con respecto al milenio del capítulo 20, sino también a la tribulación de los capítulos del 6 al 19. El futurismo, popularizado por Irving, es el telón de fondo y el contexto del desarrollo del dispensacionalismo de J. N. Darby. Aunque hubo futuristas que no eran dispensacionales, con todo el dispensacionalismo creció y solo pudo crecer en el terreno futurista arado por Irving. Parece claro que la teoría del rapto secreto o pretribulacional emergió dentro del contexto del avivamiento de los dones espirituales en la congregación pentecostés de Irving. Está claro que esta teoría recibió una medida considerable de aceptación en las conferencias PowerScourt en 1831 y 1833. Tanto Darby como Irving estuvieron presentes en estas conferencias. Darby construyó el dispensacionalismo sobre el fundamento asentado por Irving. Muchos de sus énfasis se pueden hallar en forma germinal en Irving para defender la teoría del rapto secreto de una venida pretribulacional. En cualquier momento de Cristo, enfatizaba la distinción entre Israel y la Iglesia. Esta distinción era al mismo tiempo novedosa y crucial para defender el sistema de Darby. Así que Ian Murray observa. En Albury y en la congregación londinense de Irving había surgido una creencia curiosa, prácticamente desconocida anteriormente en la historia de la Iglesia, a saber que la aparición de Cristo antes del milenio ha de ser en dos fases. La primera, un rapto secreto que sacará a la Iglesia antes de una gran tribulación, golpee la tierra. Y la segunda, su venida con sus santos para establecer su reino. Esta idea llega a su prominencia plena en Darby. Este sostenía que la Iglesia es un misterio del cual solo Pablo habla, es el cuerpo mítico de Cristo y estará completa en el rapto. Los judíos y otros gentiles convertidos a partir de entonces nunca serán la esposa de Cristo. Los que se queden en la gran tribulación nunca serán la esposa de Cristo. Yo niego que los santos de antes de la primera venida de Cristo o después de su segunda venida sean parte de la iglesia. Con un dogmatismo impresionante, Darby arrasó con lo que previamente había sido axiomático en la teología cristiana. Ian Murray registra esta afirmación humorística, pero reveladora, de Charles Haddon Spurgeon, que vivió justo en el tiempo de la distinción Iglesia-Israel. Estaba comenzando a ser proclamada por Darby y sus hermanos. Da testimonio de la novedad con la que el dispensacionalismo golpeó al gran predicador bautista del siglo pasado. Spurgeon declaró: incluso hemos escuchado afirmar a aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo no pertenecen a la iglesia de Dios. Nunca sabremos qué es lo que tendremos que oír a continuación. Y tal vez es una bendición que esos disparates sean revelados de uno en uno para que podamos soportar su estupidez sin morir de asombro. Eso es lo que dijo Charles Spurgeon. Con el surgimiento de lo que se conoce como premilenialismo dispensacionalista o simplemente dispensacionalismo, se había dado luz a un sistema de escatología claramente diferente del premilenialismo.
Difería del premilenialismo histórico o del pacto en dos sentidos. Primero, separaba o distinguía Israel y la iglesia. Y segundo, enseñaba un regreso de Cristo secreto y pretribulacional. Ambas peculiaridades eran perspectivas escatológicas novedosas. El hecho de que Feinberg afirme algún precedente histórico en las primeras edades de la iglesia cristiana es completamente inapropiado. Bueno, aquí lo vamos a dejar y después seguimos con la parte número 2. Bendiciones, Dios bendiga. Nos vemos, bye.